Bueno, este es el teórico de equilibrio, donde vamos a ver la relación entre los diferentes diagramas de las solicitaciones sobre uno de los planos resistentes. Para lo cual vamos a desarrollar sobre el ejemplo que habíamos utilizado en la clase anterior y vamos a realizar la interpretación del comportamiento de los planos y las relaciones que existen entre ellos. En este ejemplo, en la alternativa E, estaba configurado, ¿no es cierto?, por dos planos resistentes verticales en la dirección X, que constituían un macropórtico, y dos planos resistentes verticales en la dirección Y, que constituyen un pórtico múltiple en altura. Para el modelado habíamos dicho que íbamos a definir los entrepisos, donde teníamos la presencia de las vigas que coincidían, ¿no es cierto?, con los planos resistentes donde teníamos múltiples pórticos y que se tenían que configurar como un plano rígido con la capacidad de distribuir los esfuerzos entre los diferentes planos resistentes verticales que constituyen el edificio. Ahí tenemos la representación de los ejes de los planos resistentes verticales que corresponden al macropórtico, la configuración de los ejes del plano resistente vertical que constituye el pórtico múltiple, la posición de los nodos de vinculación entre esas barras en la planta, la posición de los nodos de vinculación entre los elementos verticales que constituyen el macropórtico, la necesidad de la presencia, ¿no es cierto?, de algún vínculo que me genere la restricción que me impone la losa y que me vincula los extremos de estos dos nodos, que es lo que está dándole, ¿no es cierto?, la continuidad, el diafragma rígido, sin que se materialice una viga con capacidad para restringir las columnas. Y luego acá vemos los nodos, que son los puntos de vinculación entre los elementos verticales y horizontales del pórtico múltiple. Entonces, sobre este ejemplo vamos a desarrollar el análisis del equilibrio para el conjunto y las partes que componen este esquema estructural. Primero vamos a realizar el análisis de carga, ¿no es cierto?, de esta estructura, ¿no es cierto?, que está ubicada en una zona sísmica particular, sobre un tipo de suelo particular, tiene 3 niveles de altura, definimos el factor de riesgo y el tipo de planos resistentes verticales. De un análisis de carga que corresponden a esas masas vibratorias definimos el peso de los niveles, las alturas y vamos a obtener las fuerzas sísmicas en cada uno de los niveles, que es este esquema, ¿no es cierto?, que tenemos acá de las fuerzas aplicadas en cada uno de los niveles que van a reproducir la condición del sismo para nuestra estructura. Estas fuerzas que están a una cierta distancia del plano de fundación, ¿no es cierto?, han surgido del análisis de carga que se realizó con la planilla del B0 y que está en función de estas variables, ¿no es cierto?, que son definidas en cuanto a su ubicación, el número de niveles y las características de la estructura, tanto de su configuración geométrica y de materiales como por su destino. Estas fuerzas horizontales, ¿no es cierto?, que vamos a aplicar sobre nuestra estructura, van a generar un esfuerzo de corte. Ese esfuerzo de corte va a ser equilibrado por un esfuerzo de corte basal que se va a producir en la base, donde esta estructura o este esquema estructural se conecta con el sistema de fundaciones, generándose en ese punto de vinculación la máxima solicitación de esfuerzo de corte. ¿Cierto? Nosotros acá tenemos este diagrama del esfuerzo de corte donde vemos la primera o la fuerza aplicada en el nivel 3, ¿no es cierto? El corte se mantiene constante hasta que aparece la próxima fuerza aplicada, se va incrementando ese esfuerzo de corte hasta que aparece la próxima fuerza aplicada
y en el nivel de planta baja tenemos el máximo esfuerzo de corte para todo nuestro edificio. Ahí es donde se produce el esfuerzo de corte basal, ¿no es cierto?, que es la sumatoria de esas fuerzas, ¿no es cierto?, que están por sobre la sección donde queremos averiguar el esfuerzo de corte. O sea, lo que estamos haciendo es aplicar la definición de esfuerzo de corte para averiguar el esfuerzo de corte en cualquier altura de nuestra construcción o de nuestro edificio o de nuestra estructura que estamos analizando. Si yo corto en este nivel, va a ser la sumatoria de todas las fuerzas al costado de la sección, o sea que es la fuerza del nivel 3 más la fuerza del nivel 2 más la fuerza del nivel 1, que acá están cuantificadas, que surgieron del análisis de carga, y me va a dar el esfuerzo de corte en la base. De la misma manera podemos calcular el momento de vuelco de nuestra construcción, donde cada una de estas fuerzas va a generar con respecto al plano de fundación un momento que se va a ir incrementando a medida que aparezcan estas fuerzas aplicadas sobre nuestra estructura. ¿Cómo las vamos a cuantificar? Nosotros tenemos la fuerza en el nivel 3 por su brazo de palanca con respecto al plano de fundación, que es donde queremos averiguar ese momento de vuelco. Seguimos, ¿no es cierto?, el orden, en este orden decreciente. Acá aparece la próxima fuerza aplicada, que es la fuerza del nivel 2 por su brazo de palanca, que aquí está cuantificada, que me genera un incremento en la base de nuestra construcción, un incremento del momento de vuelco. Seguimos el análisis en forma decreciente y acá aparece en el primer nivel, ¿no es cierto?, la fuerza aplicada por su brazo de palanca, que es la distancia que existe de la recta de acción de la fuerza hasta el punto donde estoy tomando el momento, y es el momento que genera la fuerza sobre el nivel 1. La sumatoria de estos momentos que fueron generados por las fuerzas aplicadas en cada uno de los niveles es lo que me va a dar el momento de vuelco en la base del edificio. Aquí tenemos la representación, ¿no es cierto?, el modelo de nuestra estructura, donde se ve el pórtico de 3 niveles en la dirección, coincidiendo con la dirección Z, donde vamos a analizar el sismo en esa dirección principal, y el macropórtico, ¿no es cierto?, coincidiendo con la dirección X y con las mismas magnitudes de cargas aplicadas en función del análisis de carga que hemos realizado de la carga sísmica a través de la planilla de V sub 0. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la representación en 3D del modelo, donde se ve claramente cómo está configurado nuestro pórtico de 3 niveles, la orientación de las columnas y el macropórtico, y también, ¿no es cierto?, cómo está alineada la viga con las columnas de mayor inercia en esa dirección. Entonces, para el análisis del sismo en una de las direcciones principales, en este caso la dirección Z, vamos a analizar o a estudiar cómo es el comportamiento de este pórtico de 3 niveles. Para el análisis del comportamiento de nuestra estructura en la dirección X, lo vamos a hacer analizando y viendo el comportamiento del macropórtico que coincide con esa dirección, o de los macropórticos que coinciden con esa dirección. Retomamos la idea, ¿no es cierto?, de que nuestra estructura va a estar sometida a un momento de vuelco producto de las fuerzas horizontales, ¿no es cierto?, que es la equivalencia con la que nosotros vamos a estudiar el comportamiento de nuestra estructura bajo una acción sísmica de fuerzas horizontales. Estas son y están cuantificadas, ¿no es cierto?, por lo que veíamos anteriormente, en función de la zona sísmica y del tipo de terreno y de las demás características que definen las magnitudes de las fuerzas horizontales.
y que están aplicadas a una cierta distancia del plano de fundación, o sea, donde empieza a vibrar nuestro edificio y donde se produce un cambio importante en la rigidez de los elementos, que serían la superestructura, que es lo que está hacia arriba del nivel de fundaciones, y la estructura de fundación, que tiene un comportamiento diferencial. Este momento de vuelco, que está generado, ¿no es cierto?, por estas fuerzas aplicadas, como ya lo habíamos anteriormente, son las fuerzas de los niveles por sus brazos de palanca con respecto al plano de fundación. Está cuantificado cuánto va a ser ese momento de vuelco para que podamos hacer el estudio, ¿no es cierto?, de cómo es el comportamiento del plano resistente vertical. En función de esa fuerza aplicada, aparecen ahí las magnitudes de los momentos en cada uno de los niveles, ¿no es cierto?, que está afectando a nuestra estructura. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, ese momento de vuelco va a tener que ser resistido en ambas direcciones por un par de planos que, en este caso, por tener la misma configuración geométrica y de materialidad, tienen un comportamiento simétrico. Entonces este esfuerzo inicial del momento de vuelco, que era para toda nuestra estructura, va a ser tomado la mitad por cada uno de esos planos resistentes en cualquiera de las dos direcciones en que lo vamos a analizar. Entonces el momento de vuelco del plano va a ser igual al momento de vuelco de todo el edificio dividido 2, en este caso por tratarse de planos que tienen la misma rigidez. Bueno, entonces ese momento de vuelco del plano, que tiene un valor de 14,74 tonelámetros, deberá ser equilibrado, en parte por el momento que toman las columnas en su base, en su vinculación, ¿no es cierto?, con el plano de fundaciones, que por la característica que hemos determinado de un empotramiento perfecto, le impiden los giros y se produce ahí un momento que toma parte de este momento de vuelco. La diferencia de momento entre el momento de vuelco del plano y lo que están aportando al equilibrio de ese momento cada una de las columnas deberá ser aportado o estará aportado por la cupla reactiva que generan las fuerzas normales por su brazo de palanca. Estos esfuerzos normales que van a estar en función del corte de la viga. Entonces acá tenemos el momento equilibrante del plano, va a ser igual a la sumatoria de los momentos en las columnas en la base, en contacto con el plano de fundación, y más la sumatoria del normal de las columnas por su brazo de palanca. Estamos hablando acá, ¿no es cierto?, del momento equilibrante del plano. Esa sumatoria de los momentos en los pies de las columnas son estas magnitudes que podemos leer de nuestro diagrama de momentos flectores, más la sumatoria de los normal de las columnas por su brazo de palanca, que son, ¿no es cierto?, los esfuerzos normales que se van a estar produciendo en la base de las columnas por la distancia que existe entre los puntos de apoyo de esa columna. Esa cuantificación la vamos a leer también en el diagrama de normales, y entonces esta fuerza por este brazo de palanca me aportarán, ¿no es cierto?, el momento restante para poder lograr el equilibrio en el movimiento de vuelco, en el momento de vuelco del plano. Entonces ese momento equilibrante será 2,31 tonelámetros, que me aportaba cada una de las columnas, por eso es por dos columnas, más 3,07 toneladas por su brazo de palanca, eso me va a dar un tonelámetro. Sumando estas dos condiciones de equilibrio, voy a obtener cuál es el valor de ese momento equilibrante, que deberá ser compatible, ¿no es cierto?,
con el momento solicitante al cual está siendo sometido este plano resistente vertical para que se dé la condición de equilibrio inicial. El mismo análisis vamos a hacer para el diagrama de esfuerzo de corte, donde tenemos las fuerzas aplicadas en cada uno de los niveles. Podemos aplicar la definición de esfuerzo de corte cortando cualquier sección de nuestra estructura y aplicando la definición del mismo, que es la sumatoria de las fuerzas al costado de la sección proyectada sobre el eje que corresponda en función del análisis de la sección. Y vamos a obtener en cada uno de los niveles el esfuerzo de corte que se va incrementando a medida que nos vamos acercando hacia la base. Y aparece el esfuerzo final del valor del B sub 0 en la base en la vinculación entre la macroestructura y el nivel de fundación. De la misma manera que habíamos hecho con el momento, vamos a distribuir ese esfuerzo de corte entre los dos planos resistentes que constituyen mi esquema estructural de equilibrio para ese esfuerzo que le estamos aplicando. Y ese esfuerzo de corte general va a valer la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre nuestra estructura, que acá están cuantificadas y valoradas ese esfuerzo de corte final, y el esfuerzo de corte que le corresponde a cada uno de los planos en la base. Para lo cual lo podemos asociar con el diagrama de esfuerzo de corte que vamos a leer de nuestro software. La fuerza aplicada en todo el edificio en el último nivel es de 1.7 toneladas. De eso, cada uno de los dos niveles se lleva la mitad de ese esfuerzo de corte, o sea, 0.85 toneladas. Y de eso, cada una de las columnas que son simétricas, tienen la misma magnitud, se está llevando la mitad de ese esfuerzo de corte cada una de las columnas. Así podemos ir recorriendo el diagrama de esfuerzo de corte, tomando el esfuerzo que le corresponde a cada uno de los planos resistentes y luego viendo la distribución que se produce en cada una de las columnas que componen ese plano resistente vertical, hasta llegar al nivel inicial donde tengo todo el esfuerzo de corte que le corresponde a mi edificio en la base. De ahí se divide la mitad para cada uno de los planos resistentes verticales y luego se divide la mitad para cada una de las columnas que componen ese plano resistente vertical. En este caso, insistimos en esto, la distribución es igualitaria para ambos planos porque ambos planos tienen las mismas características en cuanto a las rigideces, y luego ese esfuerzo que le corresponde a cada plano se divide de manera simétrica porque ambas columnas tienen las mismas características en cuanto a la rigidez, ¿no es cierto?, que componen cada uno de esos elementos verticales. Acá tenemos el esfuerzo de corte en el plano, que deberá ser equilibrado por la sumatoria del esfuerzo de corte en las columnas. ¿Sí? Ese esfuerzo de corte del plano va a ser igual a 1 tonelada por 2 columnas, que es lo que estamos viendo en nuestro diagrama de corte, y entonces ese esfuerzo de corte de 2 toneladas es el que equilibra, el que aporta entre las dos columnas y que equilibra el esfuerzo de corte que le correspondía al plano que estábamos analizando. Entonces el esfuerzo de corte del plano es igual a la sumatoria del esfuerzo de corte en las columnas. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, identificado a cuáles son los esfuerzos que tenemos que tener en cuenta. Y luego la verificación del equilibrio entre lo que aportan la sumatoria de las columnas y el requerimiento que era el esfuerzo de corte del plano. Lo que vamos a ver acá es la comparación entre los diferentes diagramas que representan los esfuerzos a los que está sometido el plano resistente vertical y la deformada para ver la relación que existe entre ellos. Estos esfuerzos se dan
de manera simultánea sobre la estructura y nosotros lo vamos a estudiar cuál es la relación que existe entre ellos, ¿cierto? Para poder entender el origen de las solicitaciones y para poder tener una idea de la cuantificación de las mismas. Lo primero que vamos a hacer es identificar los puntos de inflexión, que son estas secciones que tienen la particularidad donde el momento flector vale 0, donde se produce el cambio de signo de mi diagrama de momento y donde se produce el cambio de curvatura en la deformada de la estructura. A partir de la definición o de la ubicación de ese punto singular, vamos a completar el análisis de los diferentes diagramas. Vamos a marcar las tracciones sobre la deformada para tener en cuenta de qué lado se están produciendo las mismas y en función de eso y de la distribución del esfuerzo de corte poder empezar a interpretar cómo es la cuantificación de los momentos en los extremos de las columnas. Para que se produzcan estas deformaciones y estos diagramas de solicitaciones, tienen que aparecer estas fuerzas aplicadas que acá ya han sido valoradas con lo que le corresponde a cada uno de estos planos resistentes. En el último nivel, ¿no es cierto?, de todo el esfuerzo o de la fuerza que era aplicada a nuestra estructura, le correspondía la mitad a cada uno de esos planos. Y esta es la cuantificación, las 0,85 toneladas que les corresponden en el último nivel a este plano resistente vertical. Cuando aplicamos esa fuerza, va a generar sobre las columnas un esfuerzo de corte por esta deformación que se está generando. Ese esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, que se está generando en las columnas, va a ser o va a estar esa magnitud del esfuerzo de corte en función, ¿no es cierto?, de la carga aplicada y de la relación de rigidez que existe entre los elementos verticales. Acá podemos ver la cuantificación, ¿no es cierto?, de ese esfuerzo de corte, ¿sí?, que es la mitad de la carga aplicada en el último nivel que se distribuye entre las columnas. Si a ese esfuerzo de corte lo desplazamos y lo ubicamos en estas secciones características que habíamos definido como los puntos de inflexión, podemos determinar la magnitud de los momentos en la cabeza y en los pies de la columna que corresponden a este nivel, ¿no es cierto?, ya que si tenemos en cuenta la dirección del esfuerzo de corte en la cara superior de la sección que corresponde al punto de inflexión por su brazo de palanca, vamos a obtener la magnitud del momento en la cabeza de la columna. E inmediatamente por debajo de esa sección se está produciendo, para que la sección esté en equilibrio, una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario, que me está generando con respecto a la base de la columna un momento, ¿no es cierto?, en la base de la columna que lo podemos cuantificar en esta fuerza por su brazo de palanca que me va a dar la magnitud del momento en el pie de la columna. Seguimos barriendo, ¿no es cierto?, y aplicando las cargas externas que están actuando sobre nuestro plano resistente. Aparece la fuerza a nivel de losa que corresponde al segundo nivel, que esa fuerza lo que hace es incrementar el esfuerzo de corte que le corresponde al plano resistente vertical, y esa fuerza más la fuerza del nivel superior deberá ser equilibrada por las dos columnas que componen nuestro plano resistente. ¿Cómo se va a distribuir ese esfuerzo? Se va a distribuir en función de la rigidez de cada uno de los elementos verticales que componen el plano en ese nivel. La magnitud o la cuantificación de ese esfuerzo lo tenemos acá. Esta fuerza aplicada, la sumatoria de esta fuerza era de 1,6 toneladas y se distribuye entre cada una de las columnas de manera simétrica por esa condición de rigidez, y a cada una le está tocando 0,8 toneladas de esfuerzo de corte. Si ese esfuerzo de corte ahora lo situamos en este punto característico
o singular, que era el punto de inflexión, ¿cierto? En la sección inmediatamente por arriba, este esfuerzo de corte. Por esta distancia podemos calcular el momento en la cabeza de la columna. Para que la sección esté en equilibrio tiene que aparecer una fuerza igual y de sentido contrario, y esta fuerza por este brazo de palanca me está dando el momento en el pie de las columnas del nivel que estoy analizando. Seguimos el barrido del análisis de las fuerzas aplicadas y acá aparece la fuerza en el primer nivel, la fuerza que le corresponde a este plano resistente vertical. Y ahora la sumatoria de todas las fuerzas que están por arriba del nivel que voy a analizar, que serían las columnas del primer nivel, deberán ser equilibradas por las dos columnas que forman el plano resistente en ese nivel. La cuantificación de ese esfuerzo será la mitad de las cargas o de las fuerzas aplicadas en nuestro plano resistente, que deberán ser equilibradas por los esfuerzos de corte que se generan en cada una de las columnas. 0,85 más 0,75 más 0,4 son las 2 toneladas de esfuerzo de corte que va a tener este plano resistente en el primer nivel y que serán equilibradas por las dos columnas que se van a estar llevando cada una tonelada. Si traslado ese esfuerzo de corte a ese punto característico que era el punto de inflexión, esta fuerza por su brazo de palanca me va a dar la magnitud de momento en la cabeza de la columna, y para que la sección esté en equilibrio, la fuerza, ¿no es cierto?, equilibrante en la sección por su brazo de palanca me va a dar la magnitud de momento en el pie de las columnas. El esfuerzo de corte es constante hasta que llega al punto de vinculación con el plano de fundaciones, o sea que las reacciones que le corresponden a las columnas en ese punto de contacto con las fundaciones es el mismo esfuerzo de corte que tiene toda la columna en la longitud de la misma. Estos esfuerzos de corte en cada uno de estos puntos, como veníamos diciendo, me va a generar los momentos en los extremos de las columnas. Estos momentos reiteramos que surgen del esfuerzo de corte que tengo en el punto de inflexión por su brazo de palanca al punto donde yo quiero averiguar, que en este caso es el extremo de la columna, el punto donde yo quiero averiguar el momento flector en esta sección. Este momento en las cabezas de las columnas deberá ser equilibrado por un momento de la misma magnitud y de sentido contrario que me lo van a aportar las vigas que están vinculadas a esta columna. Si vemos la cuantificación de los momentos que tengo en la cabeza de la columna y en el extremo de la viga, vemos que está equilibrando el 100% del momento de la columna al momento de la viga. De la misma manera podemos seguir analizando lo que sucede en los otros nudos donde se vinculan las columnas y la viga, y acá tenemos la cuantificación de los momentos en el extremo superior de la columna y en este caso en el extremo inferior de la columna del último nivel, que deberá ser equilibrado la sumatoria de estos dos momentos, por el momento equilibrante que me aporta la viga para el equilibrio del nudo. Acá tenemos la cuantificación, ¿no es cierto?, de esos momentos que se están dando en los extremos de la barra, la suma de los momentos en las columnas de 0,436 tonelámetros más 1,4 tonelámetros de la columna inferior, están siendo equilibrados por esta magnitud, ¿no es cierto?, que tengo del momento que me está aportando la viga. De la misma manera, puedo seguir analizando, ¿no es cierto?, los momentos en los extremos de la columna, ya sea del tramo superior y del tramo inferior, que es equilibrado por el momento en la viga. Acá tenemos la cuantificación de esos momentos y la cuantificación del momento en el extremo de la viga. Y de esa manera llegamos a la valoración del momento en el pie de las columnas
que deberá ser equilibrado por el vínculo, en este caso el empotramiento que las columnas tienen con respecto al plano de fundación. Acá aparece la cuantificación, ¿no es cierto?, la valoración de ese momento en el pie de las columnas. Estos momentos que han sido inducidos a las vigas a través de las columnas, ¿no es cierto?, a través del giro que me han impuesto las columnas a las vigas, me va a generar un esfuerzo de corte, justamente en las secciones internas de la viga, generado por los momentos en los extremos de la misma, que intentan hacer desplazar las secciones consecutivas de estas vigas en esa sección hacia arriba, y es equilibrada, ¿no es cierto?, inmediatamente en la sección con una fuerza hacia abajo. Ese esfuerzo que es paralelo a la sección es el esfuerzo de corte que me están generando los momentos extremos de la viga que me están induciendo a la viga en cada uno de los niveles que corresponden al pórtico. Ese esfuerzo de corte, que acá lo vemos cuantificado en mi diagrama de esfuerzo de corte, que tiene una valoración de 0,56 toneladas, surge de la sumatoria de los momentos en los extremos de las vigas, que será el 0,924 más 0,924 tonelámetros en el otro extremo de la viga, dividida la distancia que hay entre los extremos de las barras, que en este caso era 3,3 toneladas. ¿Sí? Ese esfuerzo de corte que se está generando en este nivel, luego podemos hacer la valoración del esfuerzo de corte que se está generando en la viga del nivel inferior, que es producido por el momento en los extremos de la viga. De esa manera yo puedo cuantificar en función de los momentos a que está siendo sometida la viga en sus extremos la valoración, ¿no es cierto?, del esfuerzo de corte en cada uno de los niveles. En el nivel de planta baja o en el nivel 1 también se está produciendo ese esfuerzo de corte en la viga. Ese esfuerzo de corte lo puedo cuantificar, ¿no es cierto?, en función de los momentos en los extremos de la misma. Este esfuerzo de corte en las vigas, ¿cierto?, se va a transformar o se va a equilibrar a través de un esfuerzo normal en las columnas, ¿no es cierto?, para poder equilibrar esta pretensión que tiene el esfuerzo de corte de desplazar este punto del extremo de la viga hacia arriba. Aparece la reacción inversa a través del vínculo. Fíjense que el esfuerzo de corte en la viga de este nivel dijimos que es equilibrado por el esfuerzo normal en la columna, y acá tengo, ¿no es cierto?, lo puedo verificar a través de la cuantificación de lo que es el esfuerzo de corte de la viga en el último nivel es igual al esfuerzo normal de las columnas en el último nivel. Si yo me voy al nivel intermedio, acá para evaluar el esfuerzo normal que tengo en estas columnas, tengo que considerar las vigas que están por sobre este nivel para poder tomar el esfuerzo de corte de las vigas que están por sobre ese nivel, 0,56 más 1,11 toneladas, van a ser la sumatoria de estos esfuerzos de corte del esfuerzo normal que tengo en las columnas del nivel intermedio, o sea, 1,67 toneladas. Si voy a analizar ahora el esfuerzo normal en el nivel de planta baja, este esfuerzo normal va a ser la sumatoria de los esfuerzos de corte de las vigas que están por sobre el nivel que estoy analizando. Entonces el esfuerzo normal que tengo en las columnas de planta baja va a ser la sumatoria de el esfuerzo de corte de la viga en el último nivel, la 0,56 toneladas, más el esfuerzo de corte en la viga del nivel intermedio, 1,11 toneladas, más el esfuerzo de corte que tengo en el nivel 1, ¿no es cierto?, de la viga del primer nivel, que es 1,4 toneladas. La sumatoria de estos esfuerzos de corte me está dando el normal
de las columnas en planta baja, que son las 3,07 toneladas. De esa manera he dejado definida la valoración, ¿no es cierto?, de las reacciones que va a tener este pórtico a nivel del plano de fundación. Vamos a establecer ahora con el plano resistente de la otra dirección, ¿no es cierto?, la misma relación entre los diferentes diagramas para poder entender el comportamiento del plano resistente. En este caso se trata de un macropórtico, ¿no es cierto?, donde si bien está vinculado a los niveles, en cada uno de los niveles donde se producen, donde tenemos las losas, no tengo un elemento que me restrinja el giro en los extremos de las columnas, ¿sí? O sea que está vinculado a través de las losas, lo que sería el diafragma rígido. Pero esos elementos, insisto, no tienen la capacidad de restringirme el giro. De la misma manera que hicimos en el análisis del plano resistente, del pórtico que vimos anteriormente, vamos a empezar estableciendo la posición de esos puntos singulares, que son los puntos de inflexión donde el momento flector vale 0, ¿sí?, donde se produce el cambio de curvatura de nuestra deformada. Vamos a posicionar las tracciones dentro de lo que es la deformada y vamos a empezar a aplicar las cargas que están actuando sobre este plano resistente, que, como habíamos visto anteriormente, al ser simétricos los dos planos, cada uno de estos planos va a tomar la mitad del esfuerzo y esas fuerzas están aplicadas en cada uno de los niveles donde tengo las losas de los entrepisos. Empecemos por el último nivel, donde tengo la fuerza aplicada de 0,85 toneladas. Esa fuerza aplicada me va a generar la deformación, ¿no es cierto?, de nuestra estructura, me va a generar el giro en el extremo de la columna, y ese giro en el extremo de las columnas, ¿no es cierto?, en función de la restricción que me impone la continuidad, es lo que me va a hacer aparecer los puntos de inflexión en estas columnas del macropórtico, y esa imposición del giro en la viga de vinculación es lo que me va a hacer generar el punto de inflexión en la viga. Esa fuerza aplicada, ¿no es cierto?, va a ser equilibrada o me va a generar ese esfuerzo de corte en las dos columnas que son las que componen el plano resistente vertical. Fíjense, la fuerza era la misma que estaba aplicada en el otro plano. Son dos elementos verticales los que me generan el equilibrio, o sea que ese esfuerzo se va a distribuir entre esos dos elementos verticales y la magnitud de ese esfuerzo va a ser, ¿no es cierto?, la mitad de la carga aplicada para cada uno de estos componentes verticales por la simetría y por la igualdad de rigidez que existe entre estos dos elementos. Ese esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, en este nivel va a ser constante hasta que aparezca, ahí tenemos la cuantificación, hasta que aparezca la próxima fuerza aplicada al nivel del entrepiso. Ahí se produce el incremento del corte en el nivel intermedio. Ese incremento ahora me va a generar un esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, en las columnas de ese nivel, que se verá incrementado para poder equilibrar ahora las dos fuerzas aplicadas en los niveles superiores. Ahí tenemos la cuantificación, ¿no es cierto?, de las cargas, de los esfuerzos de corte que me está generando en cada una de las columnas en función de las cargas aplicadas. Si este esfuerzo de corte lo trasladamos, ¿no es cierto?, a estos puntos característicos de los que son los puntos de inflexión, y tenemos en cuenta esta fuerza por su brazo de palanca más esta fuerza por su brazo de palanca, vamos a poder calcular cuánto es el momento en la cabeza de la columna. En esta sección, para que esté en equilibrio, tiene que aparecer una fuerza igual y de sentido contrario, y esta fuerza por este brazo de palanca más la fuerza que está actuando en el nivel siguiente de nuestro entrepiso por su brazo de palanca es lo que me va a generar el momento, ¿no es cierto?, en la base
de la columna, que va a ser el que tendrá que equilibrar las fundaciones en ese vínculo entre la macroestructura y el plano de fundación. Si seguimos analizando, ¿no es cierto?, el esfuerzo de corte sobre las columnas, aparece la nueva fuerza aplicada en nuestro plano resistente que me incrementa el esfuerzo de corte en las columnas y que se tiene que distribuir entre ambas columnas de manera simétrica. La cuantificación de ese esfuerzo de corte será la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre ese plano resistente por arriba del nivel que yo estoy analizando, y la distribución de ese esfuerzo será en función de la simetría o de la configuración que tengan estas dos columnas. En este caso, por tratarse de dos elementos iguales, mi esfuerzo de corte se distribuía de manera simétrica entre ambos. ¿Sí? Este esfuerzo de corte se mantiene constante y va a ser el esfuerzo que van a tener o la magnitud que van a tener las reacciones en la base de las columnas, ¿no es cierto?, para de esa manera poder determinar cuál es la valoración de las reacciones horizontales en la base de mi plano resistente. Estas fuerzas, como dijimos recién, todas las fuerzas que están en esta sección de la columna, esta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el esfuerzo de corte que tengo en este nivel, y esta que es mi fuerza externa, me están generando el momento en la cabeza de las columnas. Ese momento que lo tenemos cuantificado, ¿no es cierto?, acá en mi diagrama de momento, deberá ser equilibrado por un momento igual y de sentido contrario en los extremos de las vigas. Como no hay otro elemento que equilibre el nudo, la viga va a ser la responsable o la que va a equilibrar la magnitud de momento en la cabeza de la columna. De la misma manera podemos hacer la cuantificación, ¿no es cierto?, del momento en los pies de la columna, que deberá ser equilibrado por el momento del vínculo que me va a generar, la restricción que me va a generar el vínculo, en este caso, las fundaciones o el nivel de fundaciones que está vinculando la columna con la estructura de fundaciones. Acá tenemos la cuantificación de ese momento en el pie de la columna. Entonces, de esa manera ya tengo cuantificada la reacción horizontal y cuantificada la reacción de momento en función de los esfuerzos de corte de la columna. Seguimos analizando, y como habíamos visto en el caso anterior, el momento en los extremos de la viga me está generando un esfuerzo de corte en la viga. Este esfuerzo de corte pretende hacer desplazar esta viga hacia arriba en este extremo y la viga hacia abajo en el extremo derecho. Para que esto no se produzca, se va a generar un esfuerzo axil sobre la columna, o sea, se van a generar unas reacciones para ese esfuerzo de corte en la viga que se va a transformar en un esfuerzo normal sobre la columna. Este esfuerzo de corte en la viga, que tiene un valor de 1,73 toneladas, se va a transformar en el esfuerzo normal sobre la viga. Como no existe ninguna otra viga dentro de mi plano resistente, el esfuerzo normal es constante a todo lo largo de la columna. Ahí tenemos la cuantificación o la identificación de la cuantificación del esfuerzo de corte en la viga, y ese esfuerzo de corte que es constante va a ser el esfuerzo normal en las columnas. De esa manera completo, ¿no es cierto?, las reacciones de mi plano resistente vertical con las reacciones verticales en cada uno de los vínculos de las columnas con el plano de fundación y la cuantificación del mismo para completar el cuadro de reacciones de mi plano resistente. Entonces, lo que hemos intentado describir en este análisis es la relación que existe entre los diferentes diagramas de solicitaciones de nuestros diferentes planos resistentes verticales. Y en función de esa relación, poder establecer cómo se pueden cuantificar estos esfuerzos teniendo datos de alguno de estos